Bienvenido una vez más a mi canal. En esta ocasión vamos a hablar acerca de 5 cosas que considero súper importantes y que son fundamentales a la hora de tratar de perseguir nuestros sueños y de empezar a avanzar en ese camino hacia esa sensación que todos buscamos finalmente, que es la libertad y la plenitud y sentirnos bien con nosotros mismos y con lo que estamos haciendo en nuestra vida. Entonces, lo que voy a compartir contigo es fruto de mi experiencia, pero también son algunas cosas que son patrones que se repiten, sobre todo en las personas más exitosas, que más plenas viven y que más en propósito viven. Y bueno, muchas de estas cosas las vas a escuchar en muchos lugares, sobre todo si buscas un poco, si investigas, hay muchas personas que hablan de estas cosas, pero lo que yo voy a tratar de compartir contigo es mi experiencia personal en torno a estas enseñanzas, ¿no? Y bueno, antes de comenzar, agradezco un montón que ahora que está empezando el canal, que te suscribas y que lo compartas con aquella persona que creas que le puede ayudar este tipo de información. Así que sin más, ¿cuáles son esas cosas que yo considero súper importantes a la hora de perseguir nuestros sueños y a la hora de conseguir nuestros objetivos? En primer lugar, la primera cosa es el propósito, la dirección. Porque si bien es verdad que es muy importante el día a día, nuestra rutina y todo esto, realmente si no tenemos un rumbo determinado, es muy probable que acabemos dando tumbos y que acabemos tomando decisiones que realmente no nos acercan a eso. Esto es como, por ejemplo, esta típica analogía que si quieres llegar de un punto A un punto B, pues será más fácil que si no sabes exactamente dónde está ese punto B, ¿no? Porque vas a ir tomando decisiones pues que a lo mejor te llevan un poco más arriba, un poco más abajo y te pierdes. Si no tienes esa dirección clara, pues es muy probable que te pierdas. Entonces, ¿qué sugiero? Antes de comenzar a dar ningún paso, antes de antes de tomar una decisión, lo primero que te recomiendo es que realices un profundo ejercicio de introspección, que determines muy bien cuál es tu pasión, qué es lo que quieres, qué es lo que realmente te gusta y sobre todo, qué problema quieres solucionar o qué quieres dejar en este mundo cuando tú ya no estés. Entonces, todas estas preguntas nos van a servir para comenzar a dar pasos en una dirección correcta. ¿Vale? Entonces, esa sería la primera de las cosas, un propósito firme y una dirección. Y sobre todo, una decisión, que esto es algo también muy importante, porque muchas veces decimos, vale, como no tengo muy claro lo que voy a hacer, voy a tomar estos varios caminos, ¿no? Entonces, es mucho más efectivo, y te lo digo por experiencia, cuando tú decides, y con total decisión y con total creencia y con total fe, decides un único camino que seguir. Porque esto te va a ahorrar mucho tiempo de frustración, mucho tiempo de golpes innecesarios, porque al final sabes hacia dónde estás yendo y por muchas trabas y obstáculos que te ponga la vida, sabes que tu camino está ahí. Entonces no te vas a desalinear de ese camino. Por tanto, propósito, dirección y decisión sería la primera de las cosas que yo considero súper importantes a la hora de perseguir nuestros sueños y a la hora de cumplir con nuestros objetivos. La segunda de las cosas es tener una planificación, que esto va ligado con la anterior, y es que tener una ruta nos puede ayudar pues a lo que decimos, a seguir los pasos y a conseguir nuestros objetivos de la forma más eficiente posible. Porque uno de mis mentores lo dice, que quien no planifica para ganar, está planificando para perder. Porque tener un plan de acción nos puede ayudar sobre todo también a la hora de, bueno, no solo a tener una guía, sino a ir incrementando poco a poco nuestra autoestima porque estamos cumpliendo objetivos que nos acercan cada vez más a eso que realmente queremos. Y esto es muy potente y probablemente lo dejes pasar, al igual que hice yo en su momento. No consideres tan importante esto de tener un plan de acción y una hoja de ruta, pero todo cambia realmente cuando empiezas a entrar en ese modo de logro constante, ¿no? Y bueno, también esto de la planificación tiene una cara oculta, digamos, o un aspecto negativo, sobre todo al principio, cuando nosotros estamos empezando en el mundo del desarrollo personal, y es que planificar en exceso nos puede dar la sensación de control, una sensación de control y nos puede hacer sentir pues muy como que tenemos el control de las cosas y como que nos aporta una peligrosa seguridad de la que ya he hablado en alguno de los podcasts, que por cierto, si no has escuchado el podcast, te dejo en la descripción de este vídeo el enlace para que lo puedas escuchar. Y bueno, como decía, esto de la planificación puede ser peligrosa si se hace en exceso, porque
esa sensación de control nos puede hacer precisamente dejar de tomar acción. Cuando realmente el aprendizaje, el verdadero aprendizaje no está en la planificación, no está en el estudio excesivo, sino que está en tomar acción, acción masiva imparable, como habla otro de mis mentores, y ahí es donde vamos a aprender realmente, donde vamos a ser personas pues, de acción, personas que cometemos errores y que aprendemos en base a nuestros errores, porque recordemos que todo aquello que nos rompe es muy complicado que se vuelva más robusto, ¿no? Entonces debemos empezar a fallar y cuanto antes mejor. Esa es la clave del cambio, es ir cometiendo errores, ir aprendiendo de esos errores y evitar que nos hundan y nos estanquen, ¿no? Entonces, la segunda de las claves o el segundo de los principios o de las cosas que considero súper importantes es la planificación y bueno, al final es que todo se trata de que debemos estar a la altura de realmente de lo que queremos, ¿no? Porque el crecimiento personal, es decir, el crecimiento de nuestra vida, de nuestros resultados, va en función de lo que nosotros crezcamos profesionalmente, o sea, personalmente. Con esto me refiero a que si tú estás muy adelante en cuanto a crecimiento personal o en cuanto a teoría o en cuanto a aprendizaje y tal, la vida se va a encargar de ponerte en tu sitio y de regresarte a tierra y muchas veces vas a ver cómo la vida o las circunstancias te empujan a, oye, que estás yendo demasiado rápido y que todavía no has crecido personalmente lo suficiente como para lograr este objetivo. Entonces, eso tiene que existir una concordancia entre lo que tú consigues y entre lo que tú has crecido personalmente. Y esto solo se logra cuando tienes muy claro cuáles son tus objetivos, cuáles son tus metas intermedias y las logras, porque eso ya es señal y es, digamos, un indicador de que estás cumpliendo y que estás progresando en tu crecimiento personal. Recordemos que todo lo que no se mide no es mejorable y si nosotros vamos dando tumbos y tomando decisiones aleatorias, pues va a ser mucho más complicado medir nuestros progresos y verificar precisamente que estamos en el camino correcto y que estamos avanzando. Bueno, la siguiente de las características que es fundamental es la creencia, es la fe. O sea, es decir, nosotros tenemos que creernos que somos capaces de lograr aquello que nos proponemos, porque realmente no tomamos acción hacia algo que no creemos que es posible. Y bueno, al final cuando se nos habla de fe, cuando se nos habla de creencia, tendemos a pensar o asociarlo en, no sé, de alguna forma en la religión o sobre todo si te has educado en un entorno de esas características, pero cuando hablamos de fe, hablamos de una creencia absoluta de que lo puedes lograr y de que esa creencia sea real, que no sea sí, yo soy capaz de conseguir cualquier cosa, sino que realmente te lo creas y que tus acciones vayan encaminadas con esa creencia y que operes a partir de esa creencia. Entonces, la fe de que, la certeza de la certeza que tú tienes acerca de que puedes lograr las cosas es crucial. Y yo considero que si todavía no tienes la creencia, es muy probable que ni siquiera lo hayas identificado. Es decir, es muy probable que no seas consciente de que realmente no te lo crees hasta que ocurra algo que te haga darte cuenta de eso. Así que, ¿cómo podemos incrementar la fe en nosotros mismos de que podemos conseguir aquello que nos proponemos? Bueno, pues todo esto realmente parte de una autoestima. Cuando nosotros hemos avanzado lo suficiente como para considerar que merecemos aquello que podemos conseguir, pues eso es clave. Entonces, incrementar la autoestima, pues si tienes un vídeo en la descripción en las tarjetas que puedes visitar y que te puede ayudar a incrementar esto. Y bueno, la cuarta de estas claves es lo que ya he nombrado, que es la acción masiva imparable, porque la he puesto en un punto aparte porque el nombre es muy chulo, ¿no? Acción masiva imparable y todos sabemos lo que es no parar de trabajar hacia nuestros sueños, pero no es tan fácil como decir, vale, cojo, planifico y empiezo a hacer cosas porque al final, conforme empiezas a hacer cosas, encuentras muchos problemas, encuentras muchos obstáculos, muchas trabas. Y es muy importante esto de la acción masiva, tener en cuenta varios conceptos que nos pueden ayudar a no dejar de tomar acción y realmente a dar pasos, ¿no? Para ello, pues tenemos que renunciar, entre otras muchas cosas, pues a nuestras excusas. Creo que es lo principal. A nuestras excusas de lo voy a hacer mañana, que hoy no tengo ganas, o bueno, todavía es muy pronto para X, o no soy lo suficientemente listo, todavía me tengo que preparar y tengo que seguir estudiando. Y este tipo de cosas que nos decimos a nosotros mismos para quedarnos tranquilos y para justificar
el hecho de que no estamos haciendo lo que debemos, ¿no? Entonces, lo primero a lo que deberíamos renunciar para poder tomar acción masiva, imparable, es esto de las excusas, ¿no? Otra de las cosas que debemos tener en cuenta es que una disciplina, es decir, el hábito vence donde la voluntad fracasa. Es decir, si nosotros estamos acostumbrados y sobre todo hemos acostumbrado a nuestro cuerpo, que al final no deja de ser no dejamos de ser animalitos de costumbres, si nosotros nos hemos acostumbrado a llevar a cabo ciertos hábitos, va a ser para nosotros mucho más fácil hacer las cosas y tomar acción masiva imparable que si, por ejemplo, nosotros pues hacemos determinadas cosas durante un tiempo, lo dejamos, luego lo retomamos, porque no estamos haciendo uso de uno de los principios fundamentales, que es el principio de la inercia, que esto, bueno, ya hablaba Newton en el año 17 en el siglo XVII acerca de todo esto de la inercia, pero finalmente se trata de poner a rodar la rueda y de esa forma va a ser mucho más fácil que siga rodando, ¿no? Que si, por ejemplo, la ponemos a rodar, la paramos, luego la tenemos que arrancar de nuevo. Entonces, bueno, puede ayudar bastante el hecho de crear una rutina y de apegarse a ella de modo que construyamos poco a poco disciplina. Creo que construir disciplina debería ser una de las metas que nosotros tengamos cuando somos jóvenes, sobre todo cuando acabamos de salir de la carrera o cuando comenzamos a emprender o cuando de alguna forma tenemos que empezar a sacarnos las castañas del fuego, es decir, asumir nuestra responsabilidad y trabajar por y para nosotros mismos, ¿no? Porque es muy común que muchas veces nos han dado todo hecho y de esa forma pues nos convertimos en personas acomodadas y que estamos acostumbradas a estar en la zona de confort. Entonces, debemos asumir nuestra responsabilidad y empezar a tomar acción hacia aquello que nos pueda ayudar a ser independientes y a sostenernos por nosotros mismos, ¿no? Bueno, acción masiva imparable sería la cuarta de las claves. Y por último, lo último que considero súper importante es convertirse en un aprendiz de por vida. Mira, muchas veces el sistema educativo, tal y como está diseñado, nos invita a que después de la carrera, después de la universidad o después del bachillerato, después de los estudios, lo que sea, pues que se termina nuestro aprendizaje y ya que es solo trabajar, cuando la realidad es que eso no es para nada efectivo. Es decir, si nosotros esperamos que con conocimientos que hemos adquirido durante X años ya nos valga para el resto de nuestra vida, es que estamos cometiendo un error súper costoso en el largo plazo. Debemos, y creo que en esto podemos estar muchos de acuerdo, que el aprendizaje debe ser constante y debemos ser aprendices de por vida. Es decir, somos estudiantes de por vida y tenemos que estar dispuestos a entenderlo y permanecer en una mentalidad abierta a cualquier tipo de conocimiento, porque es finalmente lo que nos ayuda a progresar, ¿no? Si nosotros no estamos progresando y sobre todo en esto del aprendizaje, si no estamos estudiando constantemente aquello que necesitemos para cualquier cosa, ya sea acerca de tu empleo, ya sea acerca de tu emprendimiento, ya sea acerca de crecimiento personal, como por ejemplo este vídeo, si no estamos en constante aprendizaje, lo que ocurre es que nos estancamos y eso es lo más peligroso, porque todo lo que no progresa, todo lo que no crece, tiende a morir. Entonces, fundamental adquirir este nuevo paradigma y esta nueva forma de ver la vida, que somos aprendices de por vida, es decir, debemos estar aprendiendo constantemente. De cualquier persona se puede aprender lo que sea. Es decir, muchas veces creemos que hay ciertas personas de las que no tenemos nada que aprender, cuando la realidad es que no, siempre y cuando tengamos las orejas bien abiertas, ¿no? Y sepamos escuchar a las personas, tenemos muchísimo que aprender de todas las personas. Entonces, fundamental adquirir este nuevo mindset de ser aprendices de por vida. Así que nada, espero que estas 5 claves te hayan gustado, que te hayan ayudado de alguna forma y que sobre todo que lo apliques, ¿no? Todo esto, como siempre digo y como también he comentado en este vídeo, no sirve de nada saberlo, sino que realmente esto es poder, esta información es poderosa siempre y cuando sea aplicada y puesta en marcha. Así que sin más, espero que te haya gustado. Por favor, te agradecería bastante que lo compartas con aquella persona que también le pueda ayudar esta información. Y sin más, nos vemos en el siguiente. Un abrazo.